Ayer terminó en Guanajuato un festival cervantino más. Apenas. Y se recordó a Ruelas, el que arrancó con esta costumbre en Guanajuato. Y ahora nace una academia cervantina que acunará a jóvenes artistas mexicanos. Eso se dio a conocer en la clausura del festival. 400,000 espectadores. Y en el Teatro Juárez, las funciones de lujo. Están muy contentos porque el proyecto Ruelas haya avanzado en tal forma. Empezó con unos entremeses cervantinos, con la presentación en rincones que reflejan, ¿no?, la época de Cervantes. Sí, es lo más parecido a la España del siglo XVI que tenemos. 17. Pues cada día se valora más. El Teatro Juárez también cumplió 110 años de su inauguración. Dicen que es el segundo en belleza en todo el país, después del de Bellas Artes. Y sí tiene características de grandeza. Fue construido en un lugar que antes era un convento. Hubo una inundación que prácticamente dejó vacío, solitario el convento, y entonces ahí don Porfirio Díaz empezó con ese proyecto. Se hicieron grandes teatros en aquella época. Guadalajara, ¿cuál se llama el teatro de Guadalajara? También es muy, muy lucidor. El de San Luis Potosí, el Teatro de la Paz, es magnífico, columnata ahí, digna de veras de una capital europea. Bueno, es que comparte el crédito de la... ¿Cómo se llama el que hizo el Ángel de la Independencia? El arquitecto es el mismo. El papá de María Antonieta. Sí, de Rivas Mercado. Ese. Pues el puro mercado de Guanajuato. Ay, es bellísimo. Lo ve uno y dice, ay, esto es un mercado. Originalmente iba a ser una terminal ferrocarrilera. Por eso la estructura metálica, ¿no? Es un estilo. Se ve luego tiene ciertas columnas igual de metal. Y sí se ve, o sea, no tiene facha de mercado. La verdad es que si tú lo ves, te imaginas encontrar allá dentro del tren, pero no mercado. Y con respecto al Teatro Juárez, hay una especie de simetría que no se respetó, porque pusieron a las musas en todo lo que es la parte superior del teatro, ¿no? Y además tiene su salón fumador, espejos grandísimos. Te da la impresión cuando entras al Teatro Juárez de que estás en otra época. Es muy, muy agradable, ¿no? Sentir como que viajaste en el tiempo a otra forma de vida de nuestra historia. Y el Teatro de Guadalajara le está haciendo el signo así. Es el degollado. Miroslava que le están diciendo ahorita. El Macedonio Alcalá. Sí. Oaxaca. El Ángela Peralta. En Mazatlán. En donde murió ella. Sí. El de Monterrey, ¿cómo se llama? No recuerdo bien. Muy bonito el de Aguascalientes. ¿Cómo no? Ahí fue la Convención Soberana. Sí, tiene su sala dedicada a los constituyentes. Y en la parte posterior se reúnen grupos de estudiantes de actuación, ensayar. Todo el tiempo de vigilancia. Si está de buen humor el portero y es domingo y está cerrado y le dices, es que vengo del DF y quiero conocerlo, te da chance de entrar. La escalinata es bellísima, impecable, un aseo y una pulcritud en ese teatro bello. Es que son de la época en que los edificios tenían personalidad. Yo los veo ahora iguales, sobre todo Santa Fe. O uno ve unos edificios enormes, pero todos iguales. Pero antes los edificios tenían una personalidad única,
un olor. Tenían bueno, a mí me parecía, porque me pasa en una empresa donde trabajé muchos años, que todavía paso y la huelo y me huele a algo muy particular. Pero todos los cines tenían una personalidad. Los teatros, había uno desde el vestíbulo donde estaba parado. Y había algunos edificios en México, en el DF, que estaban dedicados a alguien, que se construía y le ponían el nombre de la persona. Y algunos de ellos todavía están por ahí, Rosalía, nombres así de una persona. Pues se agrega a Don Juan Tenorio, La Llorona. Y parece que sí la han montado ya decorosamente ahí en Xochimilco, ¿no? Sí, sobre todo que es todo un tajo de la historia. Viene desde la época prehispánica hasta la conquista, pasa la conquista, luego la época colonial. No hay una anécdota así que pudiera llamarse dramática, interesante, pero sí es muy vistoso y sobre todo que se adorna de bailes y musicales. Claro que es más mito, más leyenda, pero se agrega a la reseña de los que describieron la conquista, que había una mujer que al ver tal desolación y muerte, exclamaba a gritos. Fue un presagio, uno de los presagios que llegó a Moctezuma de la conquista. Entonces, ¿por qué se repite en toda América? Toda América tiene, Centroamérica por lo menos, tiene su Llorona. Todos tienen su Llorona, de aquí para abajo. Pues serán imitadores. Además, liberado el Zócalo, habrá calaveras en la mega ofrenda y se rendirá homenaje a José Guadalupe Posada en el centenario de su muerte. Esta madrugada, a nuestras compañeras de Club Nocturno les habló una mujer española diciendo que la comunidad allá se había reunido y tratan de darle brillo. Brillo y conservar las tradiciones de nuestro país, ya que organizan una exposición de ofrendas por el Día de Muertos, organizan concurso de calaveritas, preparan platillos pues representativos de nuestro país y que cada vez ha ido acercándose más gente, ¿no? Y que los españoles se sorprenden mucho del culto que le rendimos a la muerte, aunque ya ella explicaba que el culto se rinde a los seres queridos que ya se fueron, no exactamente a venerar la muerte. Y una mujer que se ha empeñado en difundir nuestra cultura allá en España. Siempre llama y siempre da ese grito de nacionalismo, ¿no? Y de orgullo que tiene de ser mexicana. Pues el día de ayer en Coyoacán estaba invadido por estos carritos que luego traen artículos de limpieza, pero cambió toda la mercancía. Eran calacas de tamaño natural, hasta chiquitos en blanco, con todo ese trabajo artesanal. Eran La Llorona, eran catrinas y esqueletos que se pueden mover para decorar, y eran telarañas y era todo. Y me llamó mucho la atención que precisamente los extranjeros eran los que estaban principalmente comprando en estos carritos. Los mexicanos, bueno, se aprestaban para la foto y se ponían junto al carrito y tómame vieja, que no sé qué. Pero los extranjeros eran los que estaban comprando y pues todavía se logran ver en Coyoacán. Estaba hermoso ayer Coyoacán, con todo este estallido de colorido, de tradición y de artesanía, porque exactamente. Bueno, hay algo que olvidó Liliana Marina y que recalcó esta muchacha mexicana que vive en Madrid, que es que trata de aclarar este grupo mexicano que no es un elogio a la muerte. Claro. Para que no exista esa confusión, sino que es una celebración ancestral que trata de revivir a nuestros muertos. Una costumbre de homenaje. Ajá, de homenaje. No celebrar la muerte, vamos. No, porque se convertiría en una necrofilia y en una conducta totalmente despiadada. No, es recordar a tus muertos, es
halagar, entre comillas, a tus muertos con el plastillo, la bebida o el tabaco, su foto, todo el simbolismo de la ofrenda. Y no, está dedicado a tus muertos, no a la muerte. Pues el Instituto de Artes de Detroit también decidió festejar la tradición mexicana del Día de Muertos. Altares para honrar a los parientes o amigos fallecidos fueron instalados en un instituto. Sí, para ellos es la gran sorpresa, ¿no? Ver que hay otra forma de celebrar, ¿no?, lo que para ellos es el Halloween, ¿no? Y les gusta el uso del esqueleto, el uso de la Catrina, el uso de las... Les gusta, les asusta. Sí. No entienden por qué el mexicano le da tanto festival a la muerte. Sí, para que tenga validez y que quede más claro el concepto, es importante poner la foto del difunto. Sí. Eso es parte fundamental de una ofrenda. Tú puedes hacer tu ofrenda al rockstar, y hay quien lo pone, ¿no? Ves a Elvis, a Jimi Hendrix, a quien se te ocurra. Pero en casa es la foto del que ya se fue, y a él es al que les rindes tributo, a través de una mezcla de un sincretismo entre lo pagano y lo religioso, que finalmente es lo que le da forma a una ofrenda en este país. Es la foto, es su comida, es el trago, es la quema de incienso, mirra, es el camino del muerto, que muchas veces está adornado en las ofrendas con calaveritas. Y cempasúchil. Es cempasúchil, son las tumbas con los nombres de los que ya se fueron, si no tienes la foto. Y hay muertos chiquitos. El muerto de los niños, ajá. Pero les sorprende la comida, las ofrendas. Hay calaveritas de azúcar ahora en Estados Unidos. El nombre. Y son un exitazo. Sí, ya. Porque ellos ni sabían lo que era, ni sabían de qué eran. Ya circula la receta para el pan de muerto. Chocolate. Sí, el pan de muerto es sensacional. Lo sorprende. Riquísimo.